El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Y Señor. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. En la narración de los 4 evangelios, este momento de Jesús en Cafarnaúm representa un parteaguas en su historia y en su vida. Si hasta ese momento la gente fascinada por sus palabras, por sus milagros, por sus señales, lo había seguido, a partir de Cafarnaúm, como que empiezan a apartarse de él, a dudar de él. Jesús empieza a hablar de su muerte, de su pasión, de los insultos que tendrá que padecer, y todo eso les parecerá incomprensible. Hay una marcada diferencia entre el antes y el después de esa presencia de Jesús en Cafarnaúm. Hoy Juan nos la relata desde su punto de vista. Las últimas palabras que escuchamos el día de ayer del capítulo 6, Jesús afirmaba de manera contundente: yo soy el pan de la vida que baja del cielo. Y el pan que yo les daré es mi carne para que el mundo tenga vida. Y hoy, continuando ese diálogo entre Jesús y sus oyentes muestran no solo su sorpresa, no solo su incredulidad, sino muestran su escándalo. Esta manera de hablar es intolerable. Intolerable. ¿Cómo puede este hombre
darnos a comer su carne. No somos caníbales. Pero Jesús no se echa para atrás. Jesús no trata de mitigar su enseñanza. Jesús no dice, bueno, es como un ejemplo, es como una imagen, es como una parábola. Jesús insiste en la realidad de la Eucaristía. En verdad, amén, amén. En verdad, les digo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no podrá tener vida en él. Realmente parece una manera de hablar insoportable. De hecho, las primeras persecuciones en Roma se daban porque muchos de los paganos, al oír hablar de la Eucaristía, pensaban que los creyentes que se reunían en las catacumbas, en las tumbas de los mártires, eran caníbales, caníbales que devoraban carne humana. Todo esto nos da testimonio de algo. Para el año 100, para el momento en que Juan escribe, ya era una certeza de la comunidad apostólica que en la Eucaristía está real y verdaderamente presente Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. La Eucaristía no es un símbolo. La Eucaristía no es un icono. La Eucaristía es la realidad de Cristo en medio de nosotros. Es la presencia real de Jesús. Es el Emmanuel. Dios está aquí. Jesús, hombre Dios, está aquí y se me da, se me entrega como alimento. Esta es la verdad de la iglesia. Hoy también hay cristianos. Hoy también hay cristianos no católicos que piensan que la Eucaristía es un símbolo que nos recuerda la entrega de Jesús en la cruz. Es un icono de su sacrificio en el Calvario. Pero no es la realidad. No es la realidad. Que cuando comemos el pan y el vino, estamos haciendo nuestros los frutos de la redención. Pero que en realidad no estamos comiendo su cuerpo y su sangre. Y frente a eso, frente a las primeras herejías que ya surgían en el año 100, el discípulo amado, aquel que estuvo más cerca de Jesús, aquel que llegó a conocer más íntimamente a Jesús, afirma con toda su crueldad y con toda su dureza y con toda su contundencia la gran verdad que la Iglesia Católica ha mantenido desde su nacimiento. El pan que comemos es la carne de Cristo. Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y al comer esa carne y al beber esa sangre, se establece una comunión tan fuerte, tan profunda entre Jesús y el creyente, que Jesús dice, aquel que come mi carne permanece en mí
y yo permanezco en Él, así como el Padre permanece en mí y yo permanezco en el Padre. Se da una comunión, una unidad demasiado fuerte, comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre. Nosotros asimilamos a Cristo, nos vamos transformando en Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Comiendo su carne, bebiendo su sangre, yo soy asimilado al cuerpo de Cristo. Yo permanezco en Él, Él permanece en mí, pero yo permanezco en Él. Yo me convierto en cuerpo de Cristo, en cuerpo de Cristo. Soy cuerpo del Señor. La iglesia es el cuerpo del Señor. San Agustín decía, la iglesia es aquello mismo que la iglesia come en la Eucaristía. La iglesia es realmente el cuerpo de Jesucristo. Realmente. ¿Por qué este misterio resulta tan incomprensible? ¿Por qué este misterio resulta tan escandaloso? ¿Por qué este misterio resulta tan increíble que incluso muchos de nosotros que nos llamamos católicos comulgamos con tanta ligereza, con tanta superficialidad? No tomamos en serio aquello que comemos, ni tomamos en serio aquello que guardamos en nuestro sagrario. Porque es una verdad difícil de entender. La creemos, pero no la comprendemos, no la captamos. Recuerdo aquel sacerdote que un día me platicaba una anécdota de su vida. Era párroco de un pueblo y en ese pueblo había un joven ya, no era niño, un joven con síndrome Down. Todos los días iba a misa. Siempre le gustaba estar en las primeras bancas. Su gusto era llevar las ofrendas. Y cuando alguien se le adelantaba para llevar las ofrendas, él se enojaba y hacía berrinches, como solo sabe hacerlo un niño, un joven o un adulto Down. Pero luego aquel muchacho, a la hora de la comunión, empezó a formarse en la fila. Y cuando llegaba su turno, el padre lo mandaba a sentar. No has hecho la primera comunión, no te has preparado. Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Hasta que un día el padre, ya cansado, le preguntó, ¿qué es esto que tengo aquí? Y aquel joven, Down, mirando hacia el Cristo que presidía el altar, le dijo, mira, pare, ahí ves a Cristo, pero ese no es Cristo. Ese no es Cristo. Allí, en la hostia, tú no ves a Cristo, pero ese es Cristo. Y a partir de ese día, el padre siempre le dio la comunión a aquel joven. ¿Entendía? ¿Comprendía? ¿Podría explicar el misterio de la transubstanciación? No, pero había fe. Es algo más que una imagen. Es la realidad misma de Cristo que se nos entrega en alimento. Amén, amén. Esa es la verdad de nuestra fe. El gran escándalo
La gran confusión consiste en que a veces nuestra mente es demasiado terrena. Y a veces cuando se nos dice, aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros nos imaginamos a ese Cristo, hombre Dios, en su condición terrena. Pero el Cristo que se nos entrega en la Eucaristía, se nos entrega Dios y hombre verdadero, no en su condición terrena, sino en su condición gloriosa. Cuando yo era niño y me preparaba para la primera comunión, la catequista me decía, ten cuidado, no vayas a masticar la hostia. Es Cristo, es la carne de Cristo. ¿Cómo vas a morder a Jesucristo? Le va a doler. Tienes que dejar que se deshaga la hostia en tu lengua y luego tragarla. Ay, yo me asustaba tanto. ¿Y si lo muerdo? ¿Y si lo hago llorar? ¿Y si sufre? No, Cristo no está en la Eucaristía en su condición terrena, en esa condición que lo hace vulnerable, que lo hace frágil, que lo hace someterse a limitaciones y necesidades. Es el Cristo glorioso, es el mismo Cristo, el que nació de María en un pesebre, el que creció en Nazaret y trabajó como carpintero, el que fue bautizado por Juan y fue tentado en el desierto, el que pasó por el mundo anunciando el evangelio y llevando alivio a los afligidos por el mal, el mismo que fue calumniado, insultado, incomprendido, juzgado y condenado como un criminal, el mismo que fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén entre dos malhechores. Es el mismo, pero él está en su condición gloriosa. La hostia es frágil. Podemos partir la hostia, pero no partimos a Cristo. Cuando parto la hostia y le doy la mitad al Padre que concelebra, no le digo te tocó el lado derecho de Cristo, te tocó el lado izquierdo de Cristo. En el todo y en las partes, en cada una de las migajas, está Cristo todo, total y plenamente, hombre y Dios verdadero. Cuando lleno el copón y hay 100 hostias, no digo yo, aquí tengo 100 Cristos. No, no son medallitas. Es uno solo y el mismo Cristo en el todo y en el cada una de sus fracciones. Es el Cristo glorioso. Cuando lo depositamos en el sagrario, no le ponemos comida y bebida, porque ya no necesita. No es el Cristo terreno, es el Cristo glorioso. Cuando Tomás mete el dedo en las llagas que dejaron los clavos, Cristo no gritó de dolor, ni se le infectó la herida. Es el Cristo glorioso. Es el cuerpo de Cristo glorioso que se me entrega. Pero es ese mismo cuerpo que vimos crucificado. Es ese mismo cuerpo que vimos cansado. Es ese mismo Señor Jesús. Ese es el milagro de la Eucaristía. Nos hacemos parte de Él. El que me come permanece en mí y yo permanezco en Él. La iglesia es cuerpo de Cristo. Hoy se nos narra la conversión de Saulo. Ya hemos hablado de él. Ya lo vimos como cómplice en el martirio de Esteban. Ya lo vimos indignado, llevando cristianos, sacándolos de sus casas a hombres y mujeres creyentes para llevarlos al tribunal.
Ya lo vemos ahora. Pide cartas a los sumos sacerdotes para ir a Damasco. ¿A qué? A arrestar a todos los seguidores del camino para llevarlos a juzgar a Jerusalén. Los seguidores del camino. Es el primer nombre que reciben los cristianos. Son los seguidores del camino. De Jesús, el camino. Porque Jesús no vino a darnos un mensaje. Jesús no vino a darnos una doctrina. Jesús no vino a enseñarnos un código ético o de moral. Jesús se nos dio a sí mismo, se nos entrega. Él entrega su propia persona. Él es el camino. Ser seguidores de Jesús es ser seguidores del camino. Y va Pablo a Damasco. Y aquel camino que lo lleva al pecado, aquel camino que lo lleva a destruir la iglesia, se convierte para Saulo en el camino de la conversión, en el camino de la salvación. Ese Dios que puede cambiar lo malo en bueno, ese Dios que puede transformarlo todo. Iba Pablo camino a Damasco, ve una luz deslumbrante, cae tirado al suelo, oye una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo queda sobresaltado. Ni siquiera sé quién eres. ¿Cómo puedes decir que te persigo? Señor, ¿quién eres tú? Y la voz le contesta: yo soy Jesús, el que tú persigues. Yo soy Jesús, el que tú persigues. Saulo no perseguía a un cadáver. Saulo perseguía a los seguidores del camino, a los que, alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, formaban un solo cuerpo con Cristo. Y Cristo se identifica plenamente con ellos. Lo que a Él le haces, a mí me lo haces. Lo que hiciste con Esteban, a mí me lo hiciste. Lo que hiciste con aquellas personas en Jerusalén, a mí me lo hiciste. El daño que quieres hacerle a los creyentes en Damasco, a mí me lo quieres hacer. Tú me persigues a mí. Aquí estoy. Lo mismo que dijo en el huerto de los olivos. Me buscas a mí, aquí estoy. Déjalos ir a ellos. Esa experiencia marcará todo el pensamiento de San Pablo en su predicación a las iglesias. Pablo concibe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo a través del cual Cristo sigue actuando en el mundo. Un cuerpo compuesto por muchos y diversos miembros, pero todos valiosos e importantes, porque forman un solo y mismo cuerpo, un solo y mismo espíritu en el Señor. Y Pablo explica este misterio de identidad entre Cristo y la iglesia bajo dos figuras elocuentes. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Una cabeza sana, ¿cómo puede trabajar con un cuerpo enfermo? Con un cuerpo débil, con un cuerpo que ya no funciona.
Pero Cristo también, pero Pablo también compara la identidad del cuerpo de Cristo con el cuerpo de la iglesia, con esa maravillosa figura. Así como el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, ya no son dos, sino uno solo. Así también Cristo y la iglesia ya no son dos, son uno solo. Cada uno conserva su identidad. Cada uno conserva su propio ser. Nadie es absorbido, poseído, atrapado por el otro. Pero ya no son dos. Somos uno. Somos uno. Y cuando de veras en esa pareja existe la compenetración en el amor, comprendemos la doctrina paulina. El insulto que tú haces a la esposa amada de tu amigo, a él le duele. El menosprecio con que tus padres tratan a la nuera, a tu esposa, a tu hijo le duele. Recuerdo el caso de un sacerdote de Monterrey. Sus papás siempre le habían pedido a Dios un hijo sacerdote. Entró al seminario. Estupendo seminarista. Lo mandaron a estudiar a Roma. Se graduó con honores. Regresó. Un gran sacerdote. Pero la carne es débil. Se enamoró y dejó el sacerdocio. Y lo que había sido el orgullo para aquellos padres se convirtió en humillación. Y lo que había sido alegría se convirtió en tristeza. Y al hijo le decían: tú puedes venir a la casa cuando quieras. Tus hijos pueden venir a la casa cuando quieran porque ellos no tienen la culpa. Pero esa mujer que no se atreva a poner los pies en esta casa, no se puede, papá. No se puede. No somos dos, somos uno. No se puede creer en Cristo sin creer en la iglesia. Y en la iglesia que no es un concepto, que no es una idea, sino en la iglesia que son personas concretas. En la iglesia que es Francisco Loya, que es Quintín, que es Dizán, que es Francisco, que es Alejandro, que es Leonardo, que es Jesús, que es Dago, que es Miguel, que eres tú que me estás viendo, con todos tus defectos y todas tus virtudes, con todas tus acciones buenas y malas. Creo en ti. Cuando digo creo en la iglesia, estoy gritando, creo en ti. Aunque tenga muchas razones para dudar de ti, para desconfiar de ti, creo en ti. Cuando Dios le pide a Ananías ir a visitar a Saulo, Ananías tiene razones para dudar. Señor, hemos oído hablar mucho de ese individuo. Ese hombre ha hecho mucho daño a tu iglesia. Ananías no creía en Saulo. Dios no perdió la fe. Yo lo elegí. Este es el misterio de la Eucaristía. Este es el misterio de la comunión profunda entre Cristo y su iglesia. Inseparables. No se puede creer en Cristo y despreciar a su iglesia. El que a ustedes oye, a mí me oye. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. El que ustedes perdonen, será perdonado. Hay una unión profunda e íntima. La Eucaristía
creída por la Iglesia desde el principio, realidad del cuerpo y la sangre gloriosa de Cristo que se nos entrega en comunión. Misterio de comunión del cristiano con Cristo, del cristiano con la Iglesia. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Celebremos esta Eucaristía llenos de gratitud y de amor. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón.